sin rellenar. Y lo mismo hay un crimen, que hay un embargo, que es de una familia, que es de una querella, la luz cuando llega al pueblo, a la luz de la sierra. Cómo traen la luz de los pósteres de Villatobas, con un póster de alta tensión, las bombillas como tienen que ser, de 12, ¿cómo es? De 12 bujías, la clase de farola y cómo es, 1900 y algo, te saliendo, sí, tengo apuntados. El contrato de las bujías que tiene que dar 6 lámparas en la plaza. Muy bien. De las bujías, cómo es, ¿sabes? La clase de lámpara que había y una... Sí, más que tú eres electricista, claro. Eso no sabe la... Eso es una bujía. La bujía, siempre Sí, sí. Eso es lo que te... Si tú te organizas así y lo vas poniendo Claro, así, tú vas por fechas y entonces todo lo que salga, 1900 por ejemplo, eso te estoy hablando de 1900 y poco, 1901 y 1900 tantos. Sí, hombre, no... Y por eso te decía yo que a ver lo que coge todo para que esté todo metido en un mismo lado, ¿sabes? Y entonces, estando en el mismo lado, Claro, te organizas, tú dices tú. claro, puedes ir poniendo por fechas. Y la Mariana Montoya Adán. Este tenía una hija, o nieta o hija, Adán. Y Montoya, familia de los gitanos, de Quintanar, que era muy guapa. Y mi abuelo, que no era muy grande, se enamoró de ella, Una gitana. una gitana. Vivía en la calle Santana. A mí me dice una familiar que mi abuelo se enamoró de una chica joven y no la dejaron casarse con ella. Entonces se casa al año siguiente, ¿cómo es? No, el mismo año y el mismo día que se casa se muere la otra chica, con 18, 19 años. Joder. Y yo a través de, digo, Tomás, siempre busca las que se murieron en julio y tal, y aparece una, Montoya, tal, digo, pues esta es, 18, y no murió de sofoco, no me acuerdo por qué era y tal. Y no coincidió ese día, era el día que hacía los años, ella, en febrero. Y mi abuelo se casó en 1905, 1906, con mi abuela. Y como era 3 o 4 hermanas, y él el único chico y era el último, su madre se murió del cólera, se quedó muy pequeñico, por sus tías que tenían arrabal, que tenían ganado, las famosas hijas del tío Claro Lominchar, que sabía leer, escribir, siendo pastor, sabía leer, escribir, y en todas las comisiones que había para repartir las pigas a los pastores, ahí estaba Claro Lominchar. Cuando había que repartir dinero para las fiestas agricultores y no sé qué, ahí estaba Claro Lominchar. Y tenía 3 hijas, la Dolores, la otra, que le dije yo a la Loli, ¿por qué me llamo yo Dolores? Digo, mira, por aquí. Le di más o menos la historia. Y entonces se enteran que su sobrino, sin madre, se ha liado con una gitanilla muy guapa, tal por lo visto. Y la lían los pastores que marchaban bien, dice, ¿dónde vas tú? Y tal, los gastos. Y le buscaron a la abuela Tiburcia Paricio. Y con esa se casa, y al año siguiente de casarse, cuando se muere la gitana, que no se muere el mismo día que se casa él, un año después, sino que es más o menos en una fecha de... Sí, claro. y él lo da, y siempre estaba arrepentido que se tenía que... Hoy día dice, me hubiese casado con ella. Eso lo contaba, pero claro, te cuentan que... Entonces tienes que buscar una de su edad, que esas fechas, cómo y de qué forma. Y cuando aparece este que viene de Quintanar, que era zapatero, gitano este, que muere en el pueblo y tiene una tiendecilla y tal, dice, mira dónde está dónde aparece este, fíjate. Te quiero decir que todo liga las cosas, ¿sabes? No hay ninguna foto de mi abuelo, por ningún lado. Ni aquí intentado en la raba las primas de Severo, de Zenón, el otro, alguna boda, un entierro, lo otro. Hay de una hermana suya, la de la guerra, que estuvo presa en Moravieta, eso sí que es historia. Eso del abuelo en la guerra, eso del abuelo lo tengo en Gómez, eso es para 2 libros, no 1, 2, pero de bonito, ¿sabes? Cómo se analiza, cómo aguanta ese hombre que medio se queda ciego del azúcar, y dice la abuela que no, pero bueno. Sí, la gente se queda ciega de azúcar, ¿no? Sí, O que si pierde no se visión. cuidan. Empiezas a perder... O la aprieta... aprieta... Según cómo la apriete también, si es fuerte la enfermedad, según el tratamiento, según, hay muchas historias. Sí.
Iba a la guerra con el azúcar. Luego nos vemos, David. Este se casa, mi abuelo, se queda solo con su padre aquí en la calle Collado 2 y una hermana, Rita Gómez Gómez. Su hermana primera, Crescencia Gómez Gómez, se casa con el famoso Bombilla, es el alcalde asesino. Y tiene un hijo que es el alcalde asesino. Tiene 7 o 8 hijos tiene. Y luego al terminar la guerra la meten presa y la llevan a Toledo y a la cárcel La Moravieta, en Bilbao. Según la mirado la cárcel más fría de España y la que daban peor de comer. Sí, es verdad. Y a una hija suya la cogen también con ella y la llevan presa a Moravieta, a Bilbao. ¿Va un luego en la furgoneta? No. No. Y va a Bilbao. Digo, si no muda el coche delante, sí va. ¿Qué está diciendo los trillizos? ¿Eh? Que estaban de los trillizos y No, está... pero aquí está mejor, no hay el riesgo. Y muere en la cárcel no ella como vieja Crescencia Gómez Gómez, sino su hija, Carmen, que es la abuela de Bombilla, el concejal de Raimundo. No era mi abuela, no era la hermana de mi abuelo Crescencia, mi abuelo se llamaba Gregorio Gómez Gómez, Gregorio Emilio. Fíjate. Y el otro abuelo, Leocadio Emilio. Y mi hermano Paco no se enteró nunca. Que tanto un abuelo como el otro tenían el este de Emilio. Le pone a su hijo Emilio por su suegro, porque fuera, y resulta que los dos abuelos tienen en el juzgado, yo no me lo invento, en el juzgado fotocopiado, la palabra Emilio. Digo, ¿qué cojones esto? O sea que... Ah, pero... Y entonces el hombre se queda solo con su padre, como se le muere su madre joven, una hermana se casa con Bombilla ese y la hace de Isabilla, de allí los echaron fuera, porque en Villa era de los padres comunistas, estudió en la universidad, un hijo, el famoso alcalde asesino. El padre era muy chulo, se jugaba las cartas, estaba en una finca del Silo del Conde, una finca de al lado de Villa, entre Villa y Corral, y por las noches iba a jugar las cartas y lo echaron de ahí de la finca. Entonces, como decía la abuela, se vinieron con la mosquita colgando por el camino con un carro de lanza de varas. Y la abuela, cuando se iban a los baños a Villafranca, la abuela Rita y sus tías y su madre y tal, las llevaban con un carro y una mula y paraban en la finca, afuera de la finca, no pasaban dentro. Se bajaba mi abuelo a ver a su hermana, Crescencia, y se manaban en pollos, gallinas, tenían de todo, en una finca, y bueno, y salía su hermano, se montaban el carro y seguían a los baños. Villafranca los Caballeros. Y en Villafranca los Caballeros allí llevaban una lona, allí cagaban por el campo todo el mundo, no había como ahora cuando fuimos nosotros, que había casas y cosas de esas. Y allí se tiraban 8, 10 o 12 días dándose baños para la humedad. Para ¿Y tu madre iba a eso por tradición Mi madre iba por sus tías y por sus abuelas, familia de los Chinches, la tía Gregoria, sus tías, que marchaban bien, y se iban para 10 o 12 días con una mula y un carro o una galera, y llevaban unas lonas y allí dormían. ¿Tú vienes de ahí? Sí, de eso van. La abuela seguía la tradición por eso. Y entonces él pasaba a ver a su hermana, en pequeño. Se queda con una hermana soltero que muere de no sé qué enfermedad. Rita Gómez Gómez. Muere también. Y se queda solo con su padre, en la casa esa de ahí, del rincón. Al quedarse solo con su padre, vienen los de Villa que los echan fuera, 6 o 7 hermanos, el alcalde comunista, un tal Ponciano, otras 2 o 3 mujeres, 5 o 6 hijos trae su hermana Crescencia. Y una de ellas, la última, esa de Laida, que era muy guapa. Son muy altos, todos así como Raimundo Bombilla. Y esa en la guerra civil se va de miliciana. Y lo contaba el tío Valentín, que estuvo en el frente de la Cuesta de la Reina. En el frente ahí estuvo no sé cuántos meses, 16, 18 meses ahí en el frente, en las trincheras esas, para que no viniera Franco por ahí. Y cuando dice, oye, que vienen las mercenarias, y venían las mercenarias, las guapas estas, esas que salen en las películas estas que han hecho los comunistas, con el sombrero y toda la boina, a entregar colonias y cosas de esas. Dice, teníamos las camisetas llenas de piejos, dice que las dejabas y andaban. Dice, claro, tenías que lavarte la cara, peinarte, dice, pues, y firmen. Y todas esas pasaban, te daban o un jabón o un frasquillo de colonia, cosas de esas. ¿Esas no luchaban? Esa era por el fraile, para los jefes, esta estaba en el batallón mixto de no sé qué, en un batallón mixto. Entonces, cuando venía la de Laida al pueblo vestida de militar, eso era
sacaban a uno de los que había presos, decían, para celebrarlo, en honor a Adelaida. Creo que liberamos uno como que somos los libertadores o... No, lo fusilaban. Ah, lo mataban. Se venía la del rojo, esa la comunista, del frente, a dar una vuelta al pueblo. Su madre aquí, a ver a su madre, Sí. y a ver a su hermano y tal. Y como en honor a ella, Y en una honor a ofrenda... ella, como su hermano era el alcalde del pueblo, que llevaba 2 pistolas, fíjate el miedo que tendría el hijo puta, el bombilla, ese que llevaba 2 pistolas, no una, 2. Y vivían ahí en la casa de mi bisabuelo, aquí en la calle del Collado, con mi abuelo. Y mi abuelo se conoce que enseguida ya pues cuando lo casan, porque no viviera con ellos. Mi abuelo convive con ellos, con los comunistas estos un tiempo, y se muere él, el padre, el que jugaba los cuartos. Y se queda ella viuda, la Crescencia, Gómez, hermana de mi abuelo, con su padre, Martín, Gómez Verdugo, por eso se llama de la Boriquilla, Martín, de la Boriquilla, y los hermanos. Y esa Adelaida la meten presa, pero no la matan. Al final de la guerra matan a uno, Ponciano, que era un agricultor muy bueno, que se escapó de la cárcel de Quintanar y lo matan. Y el Bombilla, el que fue alcalde unos meses, ese muy hábil, está unos meses, hay 4 alcaldes en 3 años en Corral, comunistas. Sí, sobre la guerra contado. Sí, y entonces él se escapa, se va a Barcelona, con pasaportes, con cosas, con carnets de UGT, de uso, y llega a Barcelona y allí le ayuda el cónsul de Chile, Allende. No, era un escritor famoso. Allende es el que luego, que era médico. Este era compuesto el nombre, muy famoso, está escrito. Era el cónsul de Chile en Barcelona, ese le ayuda a pasar a Francia. Y allí que hay prisioneros en un campo, pero en ese campo ¿qué hacen? Expulgue. Y cogen a los que tenían dinero, ¿sabes? A los que no tienen dinero, a los que tenían títulos, maestros y tal, y los cogen y los llevan a Chile, en un barco de la Cruz Roja, que se llamaba el Huipen. Y los llevan y llega a Chile y allí ya desaparecen, no lleva. Durante la guerra se casa con una, los días que es alcalde, se casa con una vecina de aquí de la calle de los Tellos, la Matilde Aparicio, familia también de la abuela, se casan. Pero no llegaron casi ni a convivir, ni a tener hijos, ni nada, ni la mujer se va con él, ni nada. Y tan bragado para llevar 2 pistolas y iba a llevar de todo, ¿sabes? Que dejó, en vez de aguantar aquí con su madre y sus hermanos, Se fue a Barcelona. sale huyendo y deja a su madre que la mete en presa y a su hermana que la mete en presa, ¿sabes? Y a su prima, no, su hermana Carmen, que la matan y los deja abandonados. Que leía mucho, estaba en Aera y debajo del carro y eso estaba leyendo siempre unas hojas que repartían siempre los de... El otro veía un artículo en Villa que repartían a modo un Mundo Obrero, era un periódico comunista, que en Villa llegaron a hacer elecciones así en el ayuntamiento para cambiar el nombre, en vez de Villa Anfadrique, Villa Lenin. Sí, y salió empate y luego dijeron que no, y celebraron como aquí el 4 de noviembre, eso que se instituyeron como fiesta nacional, como fiesta local, el día que celebraron el comunismo en Rusia, y en Villa también, aquí en Corral. Y pusieron la bandera, tocaron el himno la Internacional Socialista, y hombre, sin Corral estaba muy repartido, estaba muy mal. Y te cuento del abuelo, que ver todo eso, él se casa, tiene una familia, tiene varios hijos, que son Martín, el mayor, el tío Zacarías, el tío Lorenzo, el de Valdemoro, el tío José uno, que se fue a la mili, y te contaré, y el tío Chato, tiene 5 hijos, 2, 4 y 5. Y esos 5 hijos, el alcalde, que son sus primos hermanos, porque el padre, mi abuelo, y su madre del alcalde asesino, hermanos. Entonces el alcalde asesino, sus primos, 5 hombres, sirviendo en las casas del pueblo y tal, 5 casas del pueblo y tal, más, mi padre todavía no sé si se había hecho novio, porque nació en el 21, no. Pero la tía Lola, la abuela de Valentinillo, sí era novia con el tío Valentín. Y por ser novio, y en la Cruz Colorada los cogen y lo encierran al tío Valentín en la cárcel. La Luciña no, porque ha estado soltera toda la vida. Pero tenía 5 hijos, y luego mi padre, el tío Valentín, 7 yernos. Y 2 yernos, 7.
más otra hija, es decir. Y el chato no cogían tantos en la casa esa, que la casa esa era por la mitad, Bajita ya. daban todas. Se iba a acostar a la casa del secretario, donde están jugando los deportes los chicos, ahí que hasta vivían los secretarios ahí. Y ahí dormían a cuadra con los mozos y todo eso y tal. Entonces él empieza la guerra y se llevan a la mili, vamos a la mili, a la guerra, se llevan. El tío Martín no, porque era ya más viejo. Al tío Zacarías y al tío Lorenzo. Al de Valdemoro y al tío Zacarías, que la has conocido tú. Y a un tal Paco, José, dicho José es Paco, Francisco Paco. 3 hijos en la guerra. Y en la radio daban todas las noches el parte. Y figura como que uno de los muertos es Francisco Gómez Aparicio. Rita Gómez Aparicio. Y se lo dicen a mis abuelos y dicen, está muerto, muerto, muerto. Y luego no sé cuántos días rectifican y dicen que entre los heridos tal, que está vivo. Pero viene con metralla en la tripa. Era novio con la tía Ramona, la bola de la Arrabal, hermana de mi padre. La de las bolas de la Arrabal, la de, ¿sabes quién te digo? Esa es la que le decimos nosotros las bolas. Con la tía la Ramona, no la has conocido tú. Bueno, pues con esa era novio, el Paco. Y mi padre luego se hizo novio con otra hermana, con la Rita. Bueno, pues el Paco viene herido de la guerra y se fue al campo, bueno, se fue a trabajar unos meses, pocos meses, 3 o 4 meses. Y el tío Zacarías, ¿qué hizo? El tío Lorenzo, y no sé yo si el tío Zacarías, el tío Lorenzo seguro. El cabo Los Serenos, que le ayudamos nosotros, el que era muy alto, venía herido. El Manco, que fue a mi boda, en verdad, fue a mi boda y no a la de la Emilia, siendo prima hermana de su madre. Y se lo contaba la Maruja y ella le se sentía muy mal. Que era familia de la borriquilla y de ella, ay, mi prima la Gregoria. Fue por tu parte. Y yo me acosté el día de mi boda, me acosté a las 5 o las 6 de la mañana. Llegué, me acosté 2 horas, me duché y bajé a ducharme allí, ¿te acuerdas de las escaleras al bate? Y estaban ya sentados majos los dos. ¿Qué haces? ¿Estás sin...? Digo, no, si voy a cambiar ahora mismo, los primeros. Y acompañaron desde a la abuela Rita a por la Emilia, que antes acompañaba a las casas. Sí, por la novia. Cuando tenían que estar aquí con su prima, que la abuela también era su prima. La abuela Rita también era prima de la Gregoria. Tenía que decidir y decidió. Sí, pero se fueron con esta, con nosotros, conmigo. Y se lo he dicho muchas veces, pero bueno, que menos era eso. El tío Zacarías y estos, y se mudaron en la batalla del Ebro, se mudaron 5 o 6 del pueblo. El tío Garrancho, uno así, el padre de todos los Garranchos. Abuelo de Nino. O sea, el abuelo del padre. El padre de Nino, el abuelo de Nino. Ese se mudó en la guerra, con el tío Zacarías, con el tío Lorenzo. El tío Zacarías no sé si llega a mudarse por otras circunstancias. El cabo Los Serenos, el Manco, el padre de la Gregoria, esa que te he dicho, 6 o 7 del corral, estaban juntos. Y decidieron, porque si los enganchaban los fusilaban, o sea, los tiraban. Y si no, bueno, pues se cruzaron al bando nacional, al de Franco. Y ya siguieron en el bando nacional y luego se colocó aquí de cabo Los Serenos. El tío Lorenzo era buen agricultor, lo miraban todo el mundo y cuando llegaban las fiestas de cambiar de agricultor, lo elegían al tío Lorenzo para la casa tal. Porque llegaban a la fiesta de San Pedro, que eran los pastores. Como el patrón o el... El día de San Juan. San Pedro eran los pastores Como y San presidente, Juan eran los ¿no? agricultores. El contrato que tenías tú siempre era de 1 año. Entonces, si te pagaban más, Como el mayordomo. el mayordomo, el encargado, dice, pues han dicho que hay uno allí que trata las mulas y ahora muy recto, y echa bien la simiente, y buena persona, trata las mulas con respeto, tal. Y entonces era muy buscado por eso. Tuvo muchas novias el tío Lorenzo. Una, la tía de la Emilia, esa que vivía en el callejón, la abuela de Dimas, en el calle de Pelpata, que vivía al lado de la plaza, en el rincón, ay, la tía María. La abuela de Ñu. Esa fue la novia del tío Lorenzo. Tuvo muchas novias, pero era por eso, porque era buen agricultor. Y entonces, el otro que ve que tiene 3 hijos en la guerra, que dice que le han matado a uno, que el otro por otro lado, que este cabrón mete a la cárcel a otro hijo y a su yerno. Y tiene que ir mi abuelo por sus santos cojones a la plaza del ayuntamiento, en la cárcel que tenían allí, a pedirle a su sobrino que deje a su yerno y a sus hijos libres. Claro, al otro le siento por un tiro que esa cantidad de casas del pueblo, porque tiene mucha familia, muchos lozanos, la suegra al rojo, tenía muchas familias así punteas de apoyándole, ¿sabes? A él como alcalde y entonces se esperaba que su tío, mi abuelo y sus primos, mi madre que era prima, apoyaran a él comunismo y dijeron que no se animaban a eso de quemar las iglesias y todo estar con los curas que empezaron con... Mi abuelo dijo que no, pero tuvo que ir con sus santos cojones a
a pedirle que soltara y lo soltó. Porque no habían hecho nada más que eran hijos de... Unos años antes, cuando la revuelta del Duro famosa, le cogió a mi abuelo en una plaza, que también lo pongo. Se acercó desde el cuartel de la Guardia Civil a la plaza y fue cuando tiraron tantos tiros y mataron a 6 o 7, que eso vino en toda la prensa, la revuelta del Duro de Corral de Almaguer y tanto a España. Y ahí que vino, estuvo malo varios días. Vio de toda la sangre de matar a 6 o 7. Y a uno que lo tiene que haber matado era su sobrino, este Bombilla, pero este cogió una chica y se la puso en brazo. La chica decía mi abuelo, o sea, mi suegro, Dimas, que era una fustigarra, una de Zorupo, una de la calle, que se casó con un primo suyo. Y esa se la puso enfrente y entonces el guardia civil que tiraba desde la sacristía, así para Calcura, era un tal Zaragoza, que vivía casi en Corral, que era de Villagaña, vivía con su familia en Corral. Y entonces ese los conocía, entonces... Tío que tiraba, iba por uno, mató a 6 o 7, mató. Uno de medio muerto murió en la calle Ramón y Cajal, otro no sé dónde, tal. Pero se sabía dónde tiraba, porque al teniente de la Guardia Civil que vino con 15 o 20 guardias de Villa, que en Villa había huelga debido a la esta de Moyano, ¿cómo era? Algo de la educación, fíjate. Estaban de huelga en Villa, por motivos de la educación, algo de no sé qué, de la ley de Moyano o algo así. Tú no te cuentas, ya en Villa, 1930 y tantos. Y entonces, como estaban destinados ahí, dicen que en Corral hay movida que mañana, porque por la tarde celebraron un mitin, estos tienen historia, no me quiero ir a los secretarios, donde vive Ronchón, enfrente de Truquetín, en esa casa era solar, y ahí celebraron el mitin solar del secretario, se los dejó. Y ahí vinieron 2 o 3 oradores, un sinvergüenza de Santa Cruz, que luego fue vicepresidente de la Diputación, Palomo Hijón, que luego cuando terminó la guerra se llevó las alhajas a Cuba y lo engancharon y decía que era para los que estaban exiliados allí. No murió fusilado porque ya no vino a España. Otro orador que tampoco muere, 3 que los que vienen ninguno muere. Y sin embargo todos los de Corrales que los van Dimas de Madariaga, el otro, esos los mataron. Ávila y otro, bueno. A lo que voy, y hay allí un mitin el día antes. Y vienen de cazar con un carretín, según el secretario y el juez, no sé qué, de caza. Los paran y no qué, le quitan las armas y se venga a la cárcel con ellos. Y sale uno de los que venían, estaban allí cerca, no sé qué, dice, oye, si yo soy el juez del otro, dice, y con ese ya son 3. Y lo metieron a la cárcel. Ya el teléfono funcionaba, ya se movieron y comentaron el tema al gobernador civil, aunque ya estaba la República. Esto ha pasado en Corral, ha habido movidas y tal, los encerraron en la cárcel y los vigilaron. Y ya les tuvieron una que ellos querían el Duro, de jornal, la revuelta al Duro, 5 pesetas. Y no sé si estaba el jornal a 4 pesetas, a 3,50 o 4 pesetas, ellos querían tal. Entonces, ¿qué dijeron al otro día? Cortaron todos los caminos para que no saliera nadie a trabajar. Huelga. Pero se hicieron con muchas escopetas y muchas armas. Que en Villa tengo una relación de todos los que en ese año y anteriores les conceden el permiso de armas, de escopeta para caza. Y de pistola, armas cortas también tengo algunos. O sea, que digo, mira, la relación de armas de la provincia. Yo tengo que correr, pues mira, fulano tenía arma, este tenía arma. Pues este pertenece a tal partido. Bueno. Sí. Y entonces les convencen en la reunión de que suelten al alcalde, al otro y al otro. Y una comisión se va a Toledo, habla con el gobernador civil. Y fue el que ordena a la Guardia Civil de Villa que se venga y tal. Y cuando esto amanece el pueblo tomado por guardias civiles. A caballo. 15 o 20 guardias civiles, más los 5 aquí del pueblo. Y la plaza llena de obreros. Entonces, y el abuelo se fue a ver qué es lo que había allí. Su nieto, su sobrino, tal. Y allí uno de los más famosos que era ¿cómo es? Taco, uno muy malo, del pueblo, Ceto. Eso te iba a decir, yo paga todo eso. Ceto ese muy malo, ese al teniente de la Guardia Civil de Ocaña, que era de Ocaña, le agarró en las bridas del caballo y que hace el teniente cae al suelo. Nadie sabe si había disparado o le han tirado al suelo con una pistola, porque es que llevaban un primo del abuelo los detenido 7 o 8 veces. Un familia Lozano que jugaba muy bien al fútbol, los Lozanos estos que jugaban al fútbol, de Bollete. Familia, ¿sabes? Su tatarabuelo o hermano de su abuelo, pues, Raimundo. Y este lo detienen por todos los lados, por llevar arma corta, a Ocaña, 3 meses o 4 meses, y una multa, por llevar arma corta. Aquí la pistola era, te pego en la taberna, ¿sabes? Y
y llevando armas, los convencen de esa forma, sueltan a los otros, se va a la comisión, rodean el pueblo, tenían armas ellos también y hubo tiroteo, que le ven disparar al teniente. El teniente que el suelo sea de sangre, tal, pues ¿qué hacen los otros? Dan la orden a tirar. Y estos tiran pues a que llevaba una escopeta o que no llevaba nada, tal, y mataron a casi todos, eran por dioseros, porque de las sierras altas, otros de la calle Conta, otros sin hijos solteros, otros con 5 hijos, los que mueren, tengo el nombre y los apellidos. Y los heridos, pues había 30 o 40, si murieron 5, tú calculas 3 o 4 partes de heridos, que le ha dado el tiro aquí, otro que le ha dado el tiro por otro lado, y no se atrevía ningún médico, y hubo un médico que a mí me echó un cubo de agua, de Manuel Ortiz Villajos, dígame.